tardes a todos. Les recuerdo que mañana tenemos casas a las 12:30 en el salón 121, así que pues no me voy a conectar. Vamos a estar en el examen. Estamos ya llegando a la recta final casi de ciencias sociales. Creo que nos va a sobrar más de una semana. Este, el tema de hoy pues va a lidiar con la primera mitad del siglo XX. Vamos a hablar básicamente del primer cuarto del siglo XX, y el viernes del segundo cuarto del siglo XX. Ya de ahí hablaremos de la Guerra Fría, de algunos de los problemas contemporáneos, de la diferencia entre los partidos políticos y básicamente se acabaron los temas. La graduación es el 22 de mayo, así que si alguien quiere participar en la graduación tiene que terminar pues básicamente antes del 17 o para el 17. Este, También en las preparaciones para el fin de año, ha habido cambio de modalidades en ciertas cosas. Para los que piensen regresar en agosto, ya está preparada una lista. La única diferencia es de que antes de empezar el año, perdón, van a tomar su examen de casas. Básicamente, si dicen que sí van a volver, tienen que tomar el examen de casas antes del primer día de clases para que se les pueda admitir. Entonces, ya cuando estén todos esos preparativos, voy a empezar a preguntarles y básicamente empezando la próxima semana. Una pregunta, maestro. Sí. Entonces, para empezar otra vez el año con usted, ¿tenemos que hacerlo antes de salir o después de salir de clases? Las dos. Vamos a hacer mañana y vamos Ajá, a hacer otro antes de empezar con usted. Y va a estar abierto ahí en la escuela. sí. Entonces, yo Nomás uno programa la fecha o usted nos va a decir. les voy a dar las fechas abiertas. Mm, Sí, Ok, pues el día que podamos ir. sí. Porque lo ideal es Mm, que lo hagan pues antes del 1 de agosto. O antes de agosto. Sí. Entonces, Mm, según nos van a dar las fechas Ajá. y ya, según las fechas, ya vamos a ir llenando la forma. Me voy a tardar un buen rato porque pues, les voy a preguntar a cada uno, etcétera, etcétera, ¿no? Para que Sí. vayan más o menos pensando, en sus horarios Pues y todo eso. yo sí quiero regresar, pero pues no sé, pues. Pero Sí, también ahorita, como dijo eso, que se vaya preparando uno para el examen que tiene hasta el 17 de este. Puedes tratar de hacer todos los exámenes y si los pasas, te gradúas. sí, Ay, Dios. no lo recomiendo, pero, Porque pues no vamos a saber. pero es nada No, pues yo más. sé que no, pues, pero es un decir, pues, que usted dice Sí, si gustan, pues. sí. Ah, Y es más que nada, pues, para los que les hagan falta uno o quizás dos. no, pues, no pasé uno, voy a pasar los dos. Este, entonces, nada más como para recordarles que ya se vienen Ujú. estas fechas, pues, y que ya estamos terminando el año. Ya, ya el mes de mayo, pues hoy es 8. Mm, Ocho, siete, pero Entonces, pues ya casi ahí está. sí, Siete hoy. faltan técnicamente 11 días para terminar. Ujú. Entonces, y menos de 11 días porque pues no contamos los fines de semana, ¿verdad? Ujú. Igual no tuve tiempo de subir el video de ayer, lo voy a subir Ujú. junto con este, Ok. pero básicamente ya eso es lo que vamos a empezar a hacer. Entonces, como les digo, mañana casas de 12:30 a no más tardar a, a la 1. Y Profe, a la una o a las grabación. 12:30. ¿Perdón? El Casas es a las 12:30, ¿no? Sí, el caso 12:30. 12:30, Oh, ok. pero hay que evitar llegar a lo más tarde a la 1,
pero no recomiendo llegar tan No tarde. recomienda eso, ok. No, Sí. Entonces no va a tener clase, profesor. no, no, Ok, gracias. sí. Maestro, ¿se puede ir el viernes? Sí se puede ir el viernes, sí, Ok, está bien, gracias. sí, de nada. Hay que sacar cita en la oficina si lo quiere hacer otro día, ¿verdad? Si es fuera de horario, sí. Ok. Entonces, pues para los que puedan venir mañana, pues venir mañana. Muy bien, pues el tema de hoy, como les decía, vamos a hablar del siglo XX de Estados Unidos. Ya hablamos de básicamente partes de la historia de minorías y de grupos. Estos temas que vamos a cubrir son de conocimiento general, de básicamente política interior y política exterior en el país. Hay cosas que cubrimos como políticas de migración, etcétera, etcétera, ciertas guerras. Este, Vamos a ir nada más cubriendo ciertos detallitos que nos hacen falta a grandes rasgos. Este, y son pues generalidades, ¿no? Porque pues estamos resumiendo, como les digo, todo un semestre en básicamente una semana. Entonces, el tema de hoy es breve. Le vamos a dar continuación el viernes y ya para la próxima semana vamos a estar terminando básicamente lo que es estudios sociales. Entonces empezamos el siglo XX y Estados Unidos llega básicamente a instalarse como una potencia mundial al derrotar a España. Como lo aprendimos en lecciones anteriores, en 1898 Estados Unidos logra derrotar al Imperio Español y básicamente lo destruye por completo. Y eso hace que adquiera territorios en el Pacífico y en el Caribe. Entonces, como fruto de esa guerra, adquiere a las Filipinas, adquiere el control de Cuba, de Puerto Rico y de las Islas Vírgenes. Entonces, España pues deja de ser parte de las potencias europeas y se convierte básicamente en otro país del tercer mundo. Y Estados Unidos se eleva a una posición de potencia mundial junto con la Gran Bretaña, Francia y Alemania. El Imperio Ruso pues va de decadencia, tiene hambruna, tiene retraso, así que pues ellos no son potencia. Ahora empiezan a ser más agresivos en cuanto a su política exterior y el dominio del resto del continente americano. Básicamente se elige a un presidente que es que quiere aislarse un poquito, pero pues después lo asesinan. No dura ni creo un mes en el gobierno. Este, y su vicepresidente pues toma posesión. Este vicepresidente siendo Theodore Roosevelt. Y Roosevelt empieza buenas tardes, lo que se conoce como el periodo progresista en la historia de Estados Unidos. Progresismo en el sentido de que hay cambios sociales y hay cambios económicos, que se abandonan ciertos modelos arcaicos y se reduce la influencia de de las grandes corporaciones en el gobierno, cosa que dura muy poquito. Entonces, en el caso de Roosevelt, él implementa políticas ambientales por primera vez y políticas de control de calidad por primera vez. Él desde que era joven era un hombre aventurero que le gustaba salir a la naturaleza, pues él venía también de una familia muy acomodada de Nueva York.
Así que básicamente pues tenía el tiempo y los recursos para viajar. Entonces él se enamoró mucho de la naturaleza y comenzó una campaña de conservación y formó lo que hoy en día conocemos como los parques nacionales, siendo de los primeros Yosemite en California. Entonces él implementó esa política de conservación natural, de que no todo tenía que ser explotado y destruido, sino que se tenía que básicamente preservar, ¿no? Naturaleza para las siguientes generaciones. Otra de sus políticas progresivas fue la implementación del control de calidad de alimentos y medicinas. En aquellos tiempos, básicamente cualquier persona podía embotellar cualquier cosa y llamarlo una medicina o un medicamento de patente. Y nada más le ponían pues que tenía ingredientes secretos. Por eso le llamaban que medicamentos de patente. Entonces los vendían que para cáncer, que para dolor de cabeza, que para cólicos menstruales, que para ayudar a los niños a dormir y que no sé qué. Y ese tipo de cosas lo que hacían era más que nada envenenar a las personas, porque contenían sustancias que lo único que hacían era alterar el estado de ánimo, más que nada heroína y cocaína. Entonces les vendían que jarabe para dormir a los niños y eran sedantes fuertes, o que jarabes para los cólicos y era cocaína pura, o que tónico energizante y era heroína. Entonces, eso causó pues problemas con la gente, ¿no? Porque podía uno ir a cualquier farmacia y comprar esos medicamentos de patente sin saber qué eran y causaban estos daños. La otra cosa era de que no había una inspección sanitaria en las fábricas ni en los rastros. Entonces, básicamente, no había ningún estándar de higiene. Y esto fue expuesto en una novela que se llama La Jungla. No me acuerdo ahorita el autor, donde básicamente describe las condiciones en las cuales estaban los trabajadores de los rastros y cómo se producían las carnes frías, los embutidos, cómo se sacrificaban los animales y pues básicamente entre sus propios desechos y una suciedad extrema. Y Teddy Roosevelt era de las personas que le gustaba presumir mucho sus desayunos grandes y la importancia del tocino y cosas de esas. Entonces, cuando se publica esta novela en 1911, pues básicamente le remueve la conciencia y le da asco. Y por causa de estos dos motivos se forma lo que es la FDA, que viene siendo la Administración de Medicamentos y Alimentos, donde se controla la calidad y se inspecciona la carne para consumo humano, ¿sí? Entonces, antes de eso, pues sacrificaban animales enfermos, mezclaban carnes raras. Si a alguien se le cortaba un dedo o lo que sea, lo embutían junto con el resto de la salchicha. O sea, una falta de calidad, ¿no? De higiene general. Entonces ya cuando se funda todo esto, pues se quiere evitar esos problemas. Y por supuesto siempre había oposición, la oposición de los negocios diciendo de que esto les iba a causar más, que los precios iban a subir, que eran regulaciones innecesarias, que no sé qué. Pero pues, como comenté anteriormente, en este tipo de casos el mercado no se regula solo. Entonces empezaron a haber prohibiciones del uso de ciertas cosas en esos medicamentos de patente y también
que hubiera un mínimo de higiene y de seguridad en las plantas de procesamiento de carnes y en la producción de alimentos enlatados. Entonces, ahí comenzó esa época de regulación gubernamental a la que se le llamó la época progresiva. Otras cosas que se implementaron fueron ciertos aranceles a productos agrícolas, y la imposición de impuestos sobre el ingreso a las corporaciones, cosa que no existía. Ahora, antes de esto, la mayoría de los impuestos se recolectaban del alcohol y de los aranceles. No existía un impuesto sobre el ingreso para el individuo, pero eso va a cambiar también más adelante. Aunque ya había existido un cambio durante la guerra civil, porque pues no había muchas exportaciones, no había muchas importaciones, y ya se habían implementado ciertos impuestos, pero en esta época se estandarizan más y también es cuando se crea la Agencia de Ingreso Interno o el IRS, ¿sí? En el frente internacional, pues continúa ¿cómo se llama? El intervencionismo. Roosevelt le ayuda a los separatistas panameños a separarse de Colombia con el favor de dejarlo construir el canal de Panamá y dominarlo por 100 años. Entran a Centroamérica para evitar que nacionalicen los terrenos de los latifundios de las compañías de fruta. Ah, invaden las islas del Caribe para para colectar deudas. Entonces, básicamente hay pues agresividad. A esta política se le llamó el andar con un palo o con un garrote grande y hablar suave, o hablar suave y traer un garrote grande, donde básicamente te vamos a platicar, te vamos a hablar bonito, pero mira lo que tengo atrás de mí. Básicamente te vamos a hablar bonito, pero con la idea de que si no me haces caso, pues te va a ir mal. Entonces, se implementa esa política en el continente americano, ¿no? Y como les digo, ya ahorita la influencia europea pues está casi completamente desaparecida y Estados Unidos es quien toma básicamente el mando, entre comillas, ¿no? De los asuntos de- del continente americano. Europa pues se empieza a ocupar con sus propios problemas y en Norteamérica pues empiezan ¿cómo se llaman? Los ánimos de revolución en México por la dictadura de Porfirio Díaz de los últimos 36 años. Y esto también alentado por este, el gobierno estadounidense, ¿sí? Entonces se empiezan a caldear los ánimos también en Norteamérica. Muy bien, muy bien, muy bien. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Pues no lo quería interrumpir. Está bien, gracias.
Sí. Sí. ¿Cómo vamos? 5 minutos más, creo. Está bien. Está bien.
Maestro, Sí, ¿qué era el Tratado de Versalles? el Tratado de Versalles, ahí estoy grabando. El, el Tratado de Versalles, es el tratado de paz entre Alemania y los aliados, donde básicamente Alemania pide que, o no Alemania, sino Francia pide que Alemania pague todos los daños de guerra. Entonces eso hace que Alemania básicamente se vaya a la bancarrota. Pierden territorios que le dan a Polonia, que le dan a Francia y que le dan a otros países. Y básicamente hacen que Alemania sufra una hiperinflación enorme donde básicamente el franco deja de tener valor. Entonces hay fotografías, por ejemplo, donde llevan este carretillas llenas de billetes para comprar un pedazo de pan o utilizan los billetes como no como leña, sino como para empezar lumbre para quemar leña. Entonces, en el Tratado de Versalles, o en este Tratado de Versalles, básicamente se pide a Alemania que le pague reparaciones de guerra a Francia y a Inglaterra y a los otros países, llevándolos básicamente a la bancarrota. Igualmente les prohíben tener un ejército y que tengan cualquier programa militar, para evitar que generen otro conflicto. Entonces, básicamente ese es el Tratado de Versalles. Gracias, maestro. Sí, de nada. Después de la Primera Guerra Mundial, pues básicamente Europa queda débil y Estados Unidos comienza a convertirse en un centro industrial. Entonces llega una prosperidad económica en los años 20 y básicamente se desregula el mercado financiero y ya cualquier persona puede invertir en la bolsa de valores. Am, las cosas básicamente hoy en día se vuelven a repetir. Entonces, durante este tiempo de los años 20, cualquier persona podía meter dinero a la bolsa de valores. Los bancos no estaban altamente regulados, así que ellos podían disponer del dinero de los cuentavientes y lo podían invertir. En ese momento también hay una revolución social y hay una apertura artística y a la misma vez hay un recatamiento, o sea que es una época como de contradicciones, porque para esta década de los años 20 ya las mujeres pueden votar, pero también se prohíbe por completo el consumo y la venta del alcohol, a menos que sea por usos medicinales, según. Entonces, en este tiempo, comienza el auge también del crimen organizado y empieza lo que hoy conocemos como el tráfico, ¿sí? Entonces, antes, pues no era el tráfico de drogas, era el tráfico de alcohol, con uno de los capos más grandes siendo Al Capone, quien básicamente controlaba el tráfico de alcohol en las grandes urbes de Estados Unidos. Y básicamente Estados Unidos pasó por los mismos problemas, ¿no? Donde había, pues básicamente violencia en la calle. Una de las más publicadas es la supuesta masacre del día de San Valentín, donde hubo 30 acribillados. Había balaceras en las calles porque pues, había encontrones de grupos, contrarios. Había agarrones con la policía. La policía pues también se vendía a los capos. O sea que en los años 20 la mafia del alcohol pues controlaba
a los gobiernos locales, no había corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. En ese momento también empezó una explosión del cine, de la radio y comenzó un poquito la televisión. La televisión pues estaba en su infancia, pero sí lo que empezó a proliferarse mucho fue la radio. Entonces ya la gente en Estados Unidos empezaba a tener una radiecita en sus hogares y empezó la comunicación masiva. El primer presidente en dar un discurso del Estado de la Unión fue precisamente Woodrow Wilson en la radio. Ya las películas también empezaban a tener sonido. Entonces, básicamente hubo una explosión artística en ese sentido. No había censura, no había clasificación de películas, así que pues básicamente podían sacar lo que quisieran, ¿no? A la misma vez, sabemos que la cultura guas, pues es una cultura puritana, es una cultura prudente, se podría decir. Entonces también hubo un empuje a que el gobierno empezara a regular lo que se podía enseñar en las salas de cine, lo que se podía decir en la radio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también empezaron a haber esas represiones, ¿no? Hubo un crecimiento artístico, un boom artístico, pero a la misma vez empezó a haber esa represión por el ángulo moralista y religioso. En este periodo también empezó a expandirse el comunismo. Durante la Primera Guerra Mundial, pues básicamente había descontento en Rusia porque la gente pues vivía miserable y básicamente mandaban a sus hombres jóvenes a pelear por el zar en una guerra que básicamente pues no traía ningún beneficio a Rusia. Entonces, ese descontento lo aprovecharon los bolcheviques y empezó la Revolución Rusa, la cual pues quitó la monarquía de los Romanov en Rusia y hubo pues básicamente una guerra civil entre los boinas rojas y los boinas blancas, donde los boinas rojas, o sea, los bolcheviques, ganaron e instituyeron el comunismo autoritario como el gobierno de facto. Los boinas blancas, que eran como un socialismo demócrata, perdieron. Y eso pues alarmó a Washington, porque básicamente en Estados Unidos también había movimientos laborales donde se buscaban mejores pagas, mejores condiciones de trabajo, y entonces empezó ese llamado pánico rojo o miedo rojo de primera instancia, donde pues el gobierno empezó también a generar propaganda anticomunista, ¿no? Y donde pues básicamente cualquier corriente comunista se empezaba a, a reprimir o a castigar, ¿no? Entonces hay varios casos de represión en ese sentido, aunque también hubo muchas ganancias laborales. Entonces también gracias a ciertas situaciones para evitar una revolución social en Estados Unidos, sí se fueron cediendo varias cosas, como el día laboral de 8 horas, el derecho a la huelga, el derecho a la sindicalización, etcétera. Muy a regañadientes, pero se logra. Entonces, en este periodo de la historia se le conoce como los 20 rugientes, porque básicamente se vivía una prosperidad que no se había vivido anteriormente, ¿no? Y una industrialización rápida. Entonces yo me acuerdo haber visto revistas de esta época, ahí en el colegio al que iba, en la biblioteca, quién sabe todavía existan esas revistas. Las tenían pues en el archivo histórico y no solamente había carros del año, sino había refrigeradores del año y lavadoras del año y así ¿cómo se llama? Hacían los comerciales, ¿no? Para el modelo de 1922, la lavadora no sé qué, con estas cosas así, o sea. Pero todo llega a su fin.
todo llega a su fin en la crisis del octubre del 29, donde básicamente varios inversionistas pues llegan a la conclusión de que ya el mercado se hizo insustentable, que ya no se podía mantener un mercado tan caliente y básicamente empezaron a vender sus acciones. Entonces eso crea un pánico entre el resto de los inversionistas y todo el mundo empieza a vender. Entonces los bancos, para mantener el valor de las acciones altos, los empiezan a comprar a un precio mayor del que básicamente tenían en el mercado, pero las gentes no dejan de vender, 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 vender. Entonces muchos de estos bancos pierden el dinero de sus derechohabientes, de las personas que pues tenían depósitos ahí. La gente también entra en pánico, va a los bancos, exigen que les den su dinero, el banco no lo tiene y hay varios suicidios, mucha gente pierde su casa, mucha gente pierde sus terrenos y pues básicamente todo sale de control. El gobierno de Herbert Hoover lo que hace es no hacer nada y más bien imponer aranceles y doblar los aranceles y decir que el mercado sola se va a corregir solo, cosa que no ocurre. Entonces eso hace que para diciembre de 1929 todo se vaya a la basura y hay un 25% de desempleo y básicamente hay pobreza extrema. La gente acaba en la calle y empieza a ver cartolandias que se les denomina como Hoovervilles o villas de Hoover a nombre del presidente que pues básicamente permite que haya estas caídas, ¿no? Entonces, Estados Unidos entra en un periodo de crisis que se llama la Gran Depresión y esta pues va a durar por sus buenos 12 años, ¿sí? Bueno, entonces sería todo de mi parte. Que pasen muy buenas tardes y nos vemos mañana en el examen de casas en el salón 121 a las 12:30. Que tengan muy buena tarde. Muchas Buenas gracias, tardes. maestro. Buenas tardes. Igualmente, maestro.